Hoy vamos a tener un mensaje. am, Cuando estaba preparándome para él, la línea de pensamiento que tuve, y hemos intentado entrar en un patrón ahora con Hechos, donde estamos viendo pensamientos centrales del pasaje, ya que estamos viendo pedazos grandes del mensaje o de la palabra. Y lo que se me vino a la mente cuando estaba leyendo esto es que se sentía como una pelea de boxeo. Por eso le puse en el cuarto round. Ok, entonces yo creo que todos sabemos lo que son un round, ¿no? Cuando estamos peleando y yo no sé, quizás si están en casa no lo vean bien, pero yo traje algo aquí hoy para ayudar a pensar en esto. Vamos a ver si no estoy demasiado viejo. Ok, sí. Y tengo mi saco aquí, no sé si lo pueden ver. Yo creo que no quiero hacer daño. Sí. Pero traje mi saco porque estaba pensando en eso. Es como una pelea, ¿no? De boxeo. Lo que está a punto de pasar aquí. Estamos teniendo una situación en la cual, si recuerdan, la semana pasada, Dios muestra su poder y sana a alguien. Pero esto causa un problema. Causa un problema. Vean lo que dice en los primeros dos versículos. Dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, recuerdan que Pedro había sanado a este hombre con el poder de Dios y está hablando, está proclamando el mensaje de la salvación. Dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Esos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Ok, aquí tenemos un enfrentamiento, pero no es un enfrentamiento como uno de una pelea de boxeo, ¿no? Porque en una pelea de boxeo es 1-1, ¿no? 1-1, ¿no? Entro yo, no, Eric, no, Andrew quizás, entra y peleamos. No, sí, eso. Estaba, después, ahí vamos. Ya tengo contrincante, ¿no? Entonces, entra y eso. Ahora, quizás si hablamos de WWE o yo soy más viejo, WWF, ¿no? Quizás hay como 10 al mismo tiempo, ¿no? Si han visto Nacho Libre, hay una donde se meten todas al final, ¿no? A veces es así. Pero en una pelea de boxeo no. Pero es un poco lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver una pelea y parecida a la de una de boxeo. Hay rounds, hay diferentes rounds. Y este es el primero. Pero ¿cuál es la pelea? ¿Cuál es la pelea hoy? Ve al versículo 2, dice, los líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Ahora, voy a ver si puedo hacer esto rápidamente. Primero, yo creo que hay un problema, no solamente, vamos a ver si funciona esto, no solamente por lo que están enseñando, sino simplemente porque enseñaban. Simplemente, porque si miramos arriba, ¿quién están llegando? Así todo como, ¿qué pasó? ¿Quiénes son? Sacerdotes, ¿ok? Enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. ¿Ok? Los sacerdotes serían las personas que están rigiendo, que están a cargo del templo. Y están viendo que de repente no solamente ha habido este problema con la situación del hombre que ha sido sanado, sino que ahora tenemos a unas personas que están predicando algo y vamos a darnos cuenta rápidamente de que es un problema por varias razones. Pero yo digo, primeramente enseñaban simplemente porque ¿quiénes son estas personas? ¿Tú lo conoces? ¿Es familiar tuyo? No, no. ¿Está en la lista? No está en la lista. No son oficial. No son parte del establecimiento religioso, no tienen sus papeles, no tienen sus diplomas, ni siquiera, no pueden la mayoría ser sacerdotes ni siquiera, porque no son de la tribu correcta y no son saduceos. La mayoría de los sacerdotes encontramos en ese tiempo eran saduceos, pero también hay otros que son saduceos, no todos los saduceos son sacerdotes, pero los saduceos, y a veces oímos estos fariseos, saduceos, los saduceos era un grupo más pequeño, pero quizás has oído hablar de eso antes,
teológicamente eran más liberales. O sea, no tomaban la palabra de Dios tan en serio o tan literal. Los fariseos sí, por ende que a veces se habían pasado de la raya, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Porque habían tomado el derecho de hacer más reglas. Bueno, pues los saduceos son nosotros, los que no quieren reglas, los que no quieren tomar en serio esto. Y entre parte de lo que no han querido tomar en serio es el problema de que hay resurrección, ¿ok? Hay resurrección. Eso es una bronca para ellos, porque en el sistema religioso de ellos no hay resurrección. Aunque Jesús en su vida ya les había refutado ese punto, pero ellos todavía están agarrados a esa idea. Y es un problema. Entonces tenemos a Pedro y a Juan, no solo haciendo milagros, sino enseñando, pero sin currículum. Pero créanme que ese día la gente está escuchando a Pedro y a Juan de una manera que nunca han escuchado a estas personas. ¿Y qué hace eso al corazón de una persona que está a cargo y no quiere soltar esa posición? Crea problemas, ¿no? Es una amenaza. Es una amenaza para ellos porque estos hombres están predicando algo diferente y además, hemos visto ya desde la semana pasada, vamos a verlo esta semana, están predicando que ellos, los encargados, habían matado a Jesús, quien es el Mesías. O sea, todo tipo de problemas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los niños nuevos entran al barrio y quieren tomar control, pues los que están en cargo del barrio dicen, no, entonces llegan a buscar una pelea. Están buscando una pelea. Entonces, a ese le he puesto el primer round. Y por cierto, el final del primer round es la cárcel. Ese es cómo termina el primer round. Dice, los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Los van a tener ahí enfriando un poquito, como para que aprendan y después vamos a hablar con ellos. Dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje, ¿qué dice? Lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Vemos varias cosas que están ocurriendo. Primero, el mensaje de Cristo resucitado está siendo predicado y tiene uno de dos efectos. O la gente no lo quiere creer y lo odia y van a pelear en contra de ello. O hay personas que están creyendo. Ese mensaje está transformando vidas. ¿Por qué? Porque tiene poder. Entonces ahí nos encontramos, dejan a Pedro y a Juan ahí, pobrecitos, en la cárcel. Porque ellos son los que están a cargo y los sacerdotes y como nos dieron cuenta trajeron a la policía, ¿no? Trajeron al capitán de la guardia del templo y los metieron al calabozo. Y así acaba el primer round. No se ve muy bien. Veamos cómo sigue el segundo round. En el segundo round hoy estoy lleno de palabras en inglés, round, es que yo no sé qué otra manera de decir round en español, creo que es un round, ¿no? Exacto. Pues aquí hay otro. ¿Qué otra palabra hay? Bullying. Eso es bullying. Ya todos, 2022, todos sabemos lo que es bullying, ¿no? Voy a preguntar a la profe si no han hablado de bullying. Ok, round número 2. El primero termina en la cárcel. El segundo, vea qué pasa. El día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes. O sea, no están jugando. Ayer eran unos cuantos, pero hoy llegan todos. Seguramente por eso es que les metieron a la cárcel. Dice, ya era de noche. Tenían que dar tiempo para regar la bola, para decir, hey, tenemos un problema aquí. Y necesitamos que vengan todos. Va a venir toda la pandilla hoy. Integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, todos los pesos pesados llegan hoy. Se reunieron en Jerusalén. El sumo sacerdote, o sea, el más, Anás, estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Dice, hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron con qué poder o en el nombre de quién han hecho esto. Yo me imagino que entra esta gran muchedumbre, grupo de personas, quizás lo tienen en una de las cámaras que Eric nos había enseñado que había a la par. Entonces hay habitaciones diferentes en las que se podían reunir y los rodean a todos y están todos. No solo está
no solamente está Anás, sino está también Caifás, Anás siendo el sumo sacerdote previo y Caifás siendo el que está ahora. Y son parientes. Es padre y suegro, bueno, sería suegro y nuero. Yerno, gracias. Suegro y yerno. Pero lo que quiero que noten aquí dice, llega, entonces el sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, el otro sumo sacerdote. Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Esto es una mafia ya. Esto ya no es jugando. Y lo digo en broma, pero es en serio. Es una mafia. Esto era una dinastía. Y alguien está jugando con el poder que ellos tienen. Y no lo van a permitir. Están, ni les puedo explicar. Ni les puedo explicar cómo están de enojados. Hicieron entrar los dos discípulos y les preguntaron con qué poder o en nombre de quién han hecho esto. Ellos saben la respuesta a esa pregunta. Pero me imagino en este momento ahí los tienen las dos ahí rodeados, amenazados, respirándoles encima, amenazándolos, preguntándoles, hey, ¿cómo es que están haciendo estas cosas? Versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y esto va a ser una marca del poder que tiene la iglesia, es porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Pregunta retórica. Dice, déjenme decirles, le voy a contar un cuento, contar una historia, no un cuento. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. ¿Usted puede imaginarse ese momento? Estamos en una pelea, pero ya no muerte. Ellos son dos hombres que no tienen ni estatus ni poder, humanamente hablado, rodeados por todas las personas más importantes, con más poder dentro del sistema judío. Ellos, es todo el teje y el maneje, todo. Ahí están todos. Y algo pasa dentro del corazón de este hombre que había salido corriendo hace unos días. Y agarra aire y dice, hey, es en el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret, el cual ustedes, en el cual ustedes casi crucificaron. Pero ¿sabe qué? Dios lo levantó de los muertos. Dios lo levantó de los muertos. Él ya no está muerto. Y recuerden, ese es un problema. Es un problema porque muchas de estas personas son saduceas. Y ellos dicen, la resurrección no existe. Pero hay un problema mucho más grande. Porque diga lo que diga una persona que cree o no cree, si usted acaba de ser responsable por haber matado al enviado de Dios, eso estaría mal. Pero si tiene vida, sí es un problema muy grande. Pero él dice, no, fueron ustedes. Pues es Jesús quien se refiere a las Escrituras cuando dicen, y él está hablando de Salmo 118, 22, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron. ¿Entiende? Él les da, hey, ustedes son las personas importantes, los constructores no son nadie, los que están a cargo, los que están haciendo esta obra, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y sabemos que enseñaba eso, que sería un tropiezo. La piedra que sería un tropiezo, la cual querían echar ellos fuera, termina siendo el eje central de todo. Una piedra principal es sobre la cual todo lo demás se construye. Y ellos entendían eso. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Pedro no se está achicando, Pedro no está teniendo miedo, aunque quizás
humanamente tenga miedo, el Espíritu Santo le da la valentía para poder predicar estas palabras. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque nadie más hubiera hecho eso. No tenía sentido. Era prácticamente suicidio. Echarse en cara, imagínense, agarrar a todas las personas más importantes de un país en una habitación y acusarlos de que son lo peor y después decirles, pero arrepiéntanse. Yo creo que sabemos que típicamente a mí no me va bien en esa habitación si yo hago eso, históricamente, pero ellos están asustados porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial, no tienen currículum, no tienen los papeles necesarios para ser nadie, no tienen preparación especial. Las escrituras también los identificaron, y aquí está la clave, como hombres que habían estado con Jesús. No olvidemos y no nos perdamos esa nota. Creo que cuando estamos con Jesús debería ser algo que se nota, debería ser algo que la gente puede ver en nosotros, y ellos lo identificaron. Ahora estamos en el tercer round. En el primer round los habían tirado a la cárcel para esperar al próximo día y ver si los podían suavizar un poquito. Después los sacaron y los amenazaron, les hacen bullying, les meten en medio del lugar, quizás más temeroso, con gente dándole miradas y hablándoles mal y acusándolos y amenazándolos. Y ahora pasamos al tercer round, que son las amenazas. Son las amenazas. Y vamos a ver que ellos tienen un problema. No pueden hacer todos los que le daría la gana porque tenemos el problema de un hombre sanado. Y todo el mundo está hablando de esto. Versículo 14 dice, sin embargo, dado que podían ver ahí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que los ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Puede ver, métase en ese momento un poquito. Imagina esta situación. Pedro acaba de faltarles el respeto en cuestiones religiosas, diciéndoles que están equivocados en su teología, que están equivocados en lo que ellos creen y que están equivocados en que mataron a Jesús y que Él está vivo y Él es la salvación, Él es el Mesías, Él es la única esperanza, en su nombre hay salvación y no hay nada más. Y eso va en contra de todo lo que ellos han establecido, en contra de todo lo que ellos han predicado, va en contra de todo. Y el sistema de prestigio, ¿no? Y eso no ha cambiado hoy por hoy. Hay personas que son mucho y personas que no somos nada a la luz de... Nadie viene a hacerme fotos a mí porque soy famoso. Nadie quiere escuchar lo que yo tengo que decir. Somos personas normales. ¿Y qué tenemos nosotros que decir? Bueno, cuando el Espíritu Santo tiene algo que ver, hay poder. Entonces están rascándose las cabezas diciendo, ¿qué podemos hacer? Porque creo que si no hubiera habido un milagro y todo el mundo no estuviera ya hablando, mandando los WhatsApps del video de cuando se sanó y todo lo que estaba ocurriendo, obviamente no pasó eso, pero el equivalente, hubiera sido fácil. Hubieran podido hacer que este problema desapareciera, creo. Pero tienen un problema. Todo el mundo está hablando de ello. Así que lo sacan, tenemos que hablar, tenemos que resolver cómo podemos maquinar una solución, necesitamos resolver esto. ¿Qué debemos hacer? Ellos dicen, con estos hombres, se preguntaban unos a otros, me imagino a todos hablando y el bullicio de estar hablando, intentando decir qué iban a hacer. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben, ya la información está afuera. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces, a lo que son reducidos hasta decirles, no lo vuelva a hacer. No puede hacerlo. Vamos a ver qué tal les va. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y le ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Y ahí se acabó, ¿cierto? Pedro, Juan,
Bueno, Pedro, nada que ver, eso no existe. Pero dice, pero Pedro y Juan respondieron los dos. ¿Acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Piense en lo que significa esa declaración. Pedro y Juan les están diciendo, ustedes están diciéndonos que hagamos lo opuesto a lo que Dios está mandando. O sea, ustedes están en contra de Dios. Y la realidad es que es algo que ocurre. Hay veces cuando tenemos que decidir entre hacer lo que Dios quiere que hagamos y lo que yo o el mundo quiere que hagamos. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Esa es una respuesta que viene a estar llenos del Espíritu Santo. Ellos están viviendo en la palabra, están viviendo en oración, están viviendo en comunión con Dios. Ellos habían recibido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero esto, hemos hablado sobre esto y volveremos a hablar sobre esto. Yo creo que cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando somos redimidos, cuando somos salvados, cuando pasamos de muerte a vida, que es parte de lo que hace el Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo y ya. No ocurre otra vez, pero sí yo puedo estar más lleno del Espíritu Santo o puedo estar menos lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo que ocurre cuando yo permito que Dios esté en mi vida y que esté trabajando a través de mi vida, esté guiando mi vida. Es un pasaje en la Biblia que dice que no deberíamos estar borrachos con vino, sino que deberíamos estar llenos del Espíritu Santo, pero la idea es la misma, ¿no? Porque si yo me embriago, termino haciendo cosas que normalmente Jonathan no haría. Pierdo el control. ¿Sabe qué pasa cuando estoy lleno del Espíritu Santo? Quizás haga algunas cosas que Jonathan no haría, pero van a ser cosas que Dios quiere que yo haga. Voy a estar en el poder cuando estoy lleno. Ojalá podamos aprender eso. Entonces el concilio los amenazó aún más. ¿Qué hacen los bullies cuando hay resistencia, no? A veces. Bueno, a veces lo pegan a uno. Pero otras veces... Y yo me imagino, todos ahí, se les está poniendo la cara roja, se les está viendo las venas. ¿Qué vamos a hacer? No están escuchando. La mayoría de la gente que se rebela, le decimos un par de cosas, se asustan y se van. Pero estas personas no. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente les dejaron ir, porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Qué situación más complicada para ellos, especialmente cuando no están dispuestos a entregarse a la verdad. Versículo 22 dice, por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Cuando estaba estudiando esto, simplemente se me vino a la mente esta imagen, ¿no? Del boxeo, de esos 3 rounds. Pero yo creo que la victoria completa y todo lo que ha pasado, lo que Pedro ha dicho, lo que Pedro y Juan han dicho, la resistencia, su capacidad de no achicarse, de no decir ok, sino de decir la palabra de Dios y de ser fieles, obviamente viene del Espíritu Santo. Pero si vamos a hablar realmente, lo que está ocurriendo aquí es un microcosmos, es una representación pequeña del ataque que se viene sobre la iglesia completa, no solo sobre Pedro y Juan. Pedro y Juan son la punta del iceberg. Y están intentando cortarle la cabeza a la serpiente para que pare esto, pero no entienden que así no funciona. Y por eso es que creo que vamos a ver lo que ocurre en lo que para mí es el 4º round y el final, donde realmente se encuentra la victoria, porque no es en 1 o 2 hombres, sino es cuando la iglesia está completamente entregada. Veamos lo que dice. Dice, por tanto, como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Les contaron todo. Dijeron, muchachos, esto es lo que nos dijeron que hay que hacer. Han dicho, no podemos predicar. Cuando los creyentes oyeron las noticias,
todos juntos alzaron sus voces en oración. Y yo he predicado este mensaje hace un tiempo aquí, porque creo que es un pasaje importante para la iglesia. Y voy a preguntar lo mismo. ¿Qué dijeron? Dios, Señor, consíguenos una salida de esta situación. Consíguenos boletos de avión a todos para que nos vayamos a un país donde la iglesia cristiana es legal. Ah, no existe todavía. Cambia de mente a los dirigentes para que todos sean cristianos y ya no haya problemas. Eso dijeron. No. Dicen, oh Señor soberano, suave. ¿Qué? ¿Dónde es? Soberano. Empecemos por ahí. O sea, el Dios que está a cargo, el Dios que está en control, el Dios que no se le fue esto de la mano. No. Dios, sabemos que tú estás a cargo y solamente queremos decir esto, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. O sea, vamos a glorificarte por quien tú eres y vamos a declarar que tú estás en control, aún en esta situación. Ahora es cuando le van a pedir el favorcito, ¿no? Sácanos de esta. No. Hace mucho tiempo, tú hablaste por el Espíritu Santo, mediante nuestros antepasados, David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, esto ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Ellos están diciendo, hey, esa profecía de David estaba hablando sobre lo que iban a hacer con Jesús, pero esa profecía dice que sería inútil, porque nadie puede vencer en contra de Dios. Entonces ellos dicen, de hecho, esto ha ocurrido. La iglesia está diciendo, de hecho, esto está ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. O sea, en otras palabras, tú eres soberano. Todo esto ocurrió como tú dijiste que iba a ocurrir, porque tú decidiste que iba a ocurrir así. Y si todo eso ocurrió, todo esto está ocurriendo. Entonces, esta declaración viene a la luz de lo que están diciendo, determinado de antemano, de acuerdo a tu voluntad. Y ahora, aquí está la petición. Y ahora, oh Señor, sácanos de este aprieto. No. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Hace 5 o 6 versículos, Pedro y Juan acaban de entrar y decir, muchachos, nos han dicho que es prohibido predicar la palabra de Dios, o sea, predicar el evangelio. Y ellos invocan el nombre sagrado del Señor. Le dan gloria por quién es Él. Declaran que Él está en control. Y después hacen esta declaración, Dios, danos valentía para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Qué increíble. Pero ¿saben qué? Ahí está la victoria. Esa es la única manera en la que hay victoria. Esa es la única razón por la que nosotros hoy estamos predicando la palabra de salvación de Cristo. Es porque no solo Pedro y Juan, sino porque la iglesia, llena por el Espíritu y en poder, ha sido fiel. Cueste lo que cueste. Generación tras generación tras generación, siendo fiel para traeros a nosotros esta palabra. Y dice, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales, milagros y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Están pidiendo que haya poder que se manifieste, el cual atraiga a personas para que sean salvas. Está diciendo, hey, queremos ver más personas creer, queremos ver a más personas venir a ti. Señor, muestra tu poder. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios.
Hasta aquí es donde vamos a llegar hoy. El jueves vamos a ver la porción sobre tener todo en común. Pero qué increíble. Yo no sé usted, pero a veces yo leo esto y no sé si me veo muy reflejado. No sé si yo estoy viviendo con una entrega de esta cantidad, de ese tipo. Si estoy viviendo en el Espíritu de la manera que mis hermanos y hermanas lo estaban haciendo ese día. Porque mientras el concilio, las personas que habían tenido poder y que están intentando controlar la situación, están corriendo, en inglés decimos como gallinas con la cabeza cortada sin saber qué hacer. Aquí entran los apóstoles, dicen, muchachos, tenemos un problema porque han dicho que no podemos predicar a Jesús. ¿Y qué pasa? El Espíritu los unifica, la oración los une, y después de esa oración vemos al Espíritu Santo venir en poder y predicaban con valentía la palabra de Dios. Al final de cuentas, hasta donde yo entiendo cómo funciona la cosa, es que Cristo es nuestra victoria. La victoria no depende de quién está en nuestra esquina, sino más bien de quién está peleando por nosotros. Eso es un dicho del boxeo, ¿no? El entrenador, ¿quién está en la esquina? Tengo un buen entrenador, no, así no es como vamos a ganar. No vamos a ganar porque a mí yo me preparé mejor o porque yo me entrené mejor, va a ser porque Cristo es el que está peleando por mí. No yo. Porque yo no puedo. Usted no puede. Nosotros no podemos. Cristo es nuestra victoria. Y yo creo que nuestros hermanos y hermanas en ese lugar entendían eso. Y en el poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, salieron valientemente. Y no sin costo. No sin costo. Muchos sufrieron, muchos murieron. Pero entendían que la victoria estaba en Cristo. Por eso para mí esperé hasta este punto para hablar de la victoria. Podríamos haber hablado sobre qué bien que Pablo, y eso era porque el Espíritu Santo estaba en él, pero creo que no puede depender de una o dos personas. Tiene que depender de que Dios está trabajando en nuestra iglesia, de que Dios está trabajando en su iglesia, de que nosotros estamos entregándonos a Él. Eso crea unidad y vamos a hablar sobre eso el jueves. Pero al final de cuentas, no vamos a ver victoria, al menos que sea a través de Cristo. Y no vamos a ver victoria hasta que nosotros nos entreguemos a Él. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, Dios, te amamos, Señor, por estas palabras, Dios, tan agridulces. Dios, nuestra mente, nuestro instinto nos diría que queremos salir del problema, Señor, que queremos evadir las dificultades, buscar otra manera. Pero en tu soberanía, en tu plan perfecto, Señor, has dictado que solo hay una manera y solo hay una persona, solo hay un nombre a través del cual hay salvación y es Jesucristo. Y las personas van a llegar a conocimiento de Él a través de la predicación, a través de que nosotros, tus hijos y tus hijas, Señor, seamos fieles de compartir con aquellos que no han oído. Dios, si vas a usar eso y vas a hacer una obra en el corazón de personas, los vas a redimir, vas a pagar ese precio por ellos. Pero eso conlleva, Señor, costos. Dios, yo te pediría que vivamos una vida en la cual estamos entregados a ti completamente, Dios, y entendamos que sin ti no vamos a tener victoria, Señor. Sin ti no hay esperanza, sin ti no hay vida, sin ti no hay luz, no hay camino. No tenemos una puerta, no tenemos una relación, no tenemos perdón, Señor, no tenemos, Señor, lo único que tenemos es
una mísera condición, Señor, separados de ti. Dios, gracias por lo que hiciste. Gracias por mandar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la cruz. Damos gracias al Espíritu Santo por la obra que hace en cada uno de nuestros corazones. Dios, y deseamos vivir, Señor, una vida entregada a ti. Dios, cambia quienes somos y úsanos. Te pedimos estas cosas en nombre de Jesús. Amén.